sabios, expertos y genios que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo, expandiéndose. Bienvenido a nuestro segmento Transformando Capacidades con Ángela Marzo. Estamos realmente muy agradecidos y complacidos de contar con tu participación el día de hoy. Como sabes, José, nosotros trabajamos con la formación de competencias para transformar capacidades, precisamente como es el nombre de nuestro segmento. Y en este momento nos encontramos ayudando y apoyando las competencias digitales. Todo lo que tiene que ver con manejo de tiempo en pantalla, ciberseguridad, ciberacoso, la huella digital, empatía digital y muy importante el desarrollo del pensamiento crítico para niños. Comenzamos a trabajar con niños, con jóvenes, pero también con adultos y con la tercera edad. Entonces, sé que tú tienes mucha experiencia en esto y me gustaría primero preguntarte, porque hay jóvenes y bueno, de jóvenes de todas las edades realmente que nos están observando y que nos siguen. Y me gustaría preguntarte, porque veo que tienes un máster en dirección de empresas, eres consultor de design thinking, aparte te has certificado en transformación digital. Es una combinación de experiencias que precisamente se están necesitando en este momento en todas partes del mundo y que pues se recomienda que muchos jóvenes que están ahora buscando desarrollarse en sus carreras profesionales y que se están preguntando qué hacer, que pues que sigan este tipo de carrera y de experiencia. ¿Qué te llevó a ti como a direccionarte y a desarrollarte en esta área? Primeramente, Ángela, te reitero el agradecimiento por invitarme. Igual, muchas gracias por permitirme conversar con gente de República Dominicana, un país que yo quiero mucho, que me ha acogido algunas veces y que espero cuando ya la situación, tú sabes, de la pandemia cambie, poder regresar a visitarlos, ¿no? Bueno, regresando a tu pregunta, yo creo que, bueno, como profesional, todos los jóvenes tenemos o queremos evolucionar siempre, ¿no? Un poco mi perfil profesional, yo empecé, bueno, yo estudié ingeniería comercial, después me fui adentrando en el mundo de los procesos, en el mundo de la reingeniería de procesos, y ahora sí le he dado un direccionamiento a mi carrera profesional ya a este tema de metodologías ágiles, ¿no? Por ejemplo, Design Thinking, la parte de Scrum, de Customer Journey, Canvas, etcétera, ¿no? Que son metodologías que nos permiten ya también rediseñar procesos, generar productos, generar entornos de innovación, pero con metodologías mucho más ágiles y fáciles de digerir y de aplicar en los entornos digitales, en las células de trabajo y en cualquier proyecto que tengamos que ejecutar, ¿no? Para los jóvenes, bueno, yo de lo que he visto yo me desenvuelvo bastante en el mundo de la banca, en el mundo bancario, ¿no? Y bueno, no solo en este campo, sino en varias industrias, lo que se está solicitando es gente que sepa de analítica de datos, machine learning, deep learning, etcétera, ¿no? Esas son carreras que yo creo que en mi visión y en el corto plazo van a ser carreras bastante lucrativas y de bastante demanda por parte de las empresas, ¿no? Entonces, si me pides que yo aconseje a un joven de qué estudiar, yo le diría, mira, estudia todos los temas de inteligencia artificial, analítica de datos, como te dije, machine learning, etcétera, ¿no? Y es algo que realmente a la persona, como en cada carrera que decidimos en nuestra vida, pues tiene que apasionarle. Me imagino que le tiene que Exactamente. gustar, pero ahora veo como que independientemente de lo que hagamos, es importante que conozcamos por lo menos un poco del mundo digital, ¿no? Tanto como manejar a nivel profesional como clientes también del sector financiero, que es donde tú más te has desarrollado. Sí, justamente, bueno, yéndonos ya al mundo digital y al sector financiero, yo creo que en todos los países ha existido, yo lo llamo una migración natural, ¿no? Una migración natural de los canales físicos a los canales digitales, ¿no?
Entonces, esto se ha visto en países, bueno, yo estoy en Ecuador hoy por hoy, en nuestro país se ha visto bastante este tema. Por ejemplo, el banco principal del Ecuador es el Banco Pichincha, y la semana pasada estaban celebrando porque habían tenido, bueno, hace 2 semanas más bien, porque habían tenido 1 millón de descargas de su app, ¿no? Entonces son cifras bastante importantes que nos dejan entrever que la gente está migrando a los canales digitales, y en este caso la banca ha aprovechado esa coyuntura de muy buena manera porque ha hecho mucho más amigables sus aplicaciones, ¿no? Antes, si tú te ponías a navegar tal vez en la aplicación del banco, no tenía todos los servicios o era un poco no era tan intuitiva como es ahora, ¿no? Entonces, si tú te pones a ver ahora las aplicaciones de los bancos para, digamos, para hacer transacciones o para hacer cualquier tipo de, cualquier tipo de servicio, etcétera, son mucho más amigables. ¿Por qué? Porque han empatizado con el cliente. Yo cuando converso con esta, bueno, sobre estos temas de transformación digital, etcétera, yo creo que no tiene que ser un fin la transformación digital, ¿no? La transformación digital no es un fin. El fin es encantar a nuestros clientes, o sea, que nuestros clientes tengan una experiencia súper buena desde que se inició el contacto con el cliente hasta que le terminé de dar el producto o servicio, ¿no? Entonces, la transformación digital es un medio que me permite a mí encantar a mi cliente. No todos los clientes están, digamos, preparados para una transformación digital, ¿no? Tú sabes que hay las generaciones de los millennials, los baby boomers, los centennials, etcétera, y los nativos digitales, ¿no? Obviamente estas generaciones bueno, que son las más jóvenes, ellos sí pueden interactuar fácilmente con entornos digitales, ¿no? Pero hay una generación que viene atrás, por ejemplo, los baby boomers, que también son un segmento importante para toda industria, que todavía no se pueden adaptar a este entorno digital, ¿no? Entonces es responsabilidad de la empresa, en este caso los bancos, tratar de ayudar a esas personas de que migren al segmento digital o darle otros medios con los cuales interactuar, ¿no? A mí me ha pasado, de hecho, por ejemplo, con mi mamá, y veo normalmente en los bancos, antes de todo este tema de la pandemia, la mayoría de los clientes que yo veía, principalmente cuando la llevo a ella, que desconfía de la tecnología, Exacto. desconfía de tener en línea sus cuentas, Ujú. a veces porque por miedo, porque no la sabe manejar, pero también porque siente como ese temor, ¿no? Exacto. Entonces, me toca llevarla a diferentes bancos, hacer sus Ujú. transacciones, y veo muchas personas de la tercera edad que, al igual que mi mamá, pues siento que tienen ese temor también. Y yo le digo, mami, pero ven, vamos a ayudarte, ven a guiarte, yo te puedo ayudar. Bueno, de 3 bancos en que ella tiene sus cuentas, hemos logrado en uno. Y ya le estoy llevándola de la mano, ayudándola, acompañándola, porque también si le ponemos las cosas muy difíciles, en mi experiencia con ella ha sido que se desencanta. O sea, siendo esto algo que le da tanto temor, entonces si le ponemos las cosas más difíciles todavía, se desencanta. ¿Cómo lo logramos con ese banco? Porque la persona tuvo muchísima paciencia con ella, Claro. para poderla ayudar, acompañar y todo eso. Entonces, me parece muy valioso que el sector financiero, los bancos, pues traten de apoyar a esta población vulnerable, que de hecho es la población que menos debe salir de sus casas y que ahora es que Exacto. más apoyo necesitan. Qué Y bonito. ahí viene un concepto de empatía, ¿no? Que también se está Claro. manejando bastante, ¿no? Empatía es ponerte en los zapatos de la otra persona, ¿no? Entonces, ¿cómo se siente esa persona con el servicio que le estoy dando? O más bien con el canal que yo le estoy proveyendo para que pueda transaccionar, ¿no? Entonces, si es una persona que tal vez no tiene el conocimiento para transaccionar en ese canal, se va a sentir mal, se va a sentir frustrado. Porque a mí también me ha pasado a veces cuando yo doy clases y a veces no entra el mismo Zoom o el mismo Teams, no carga, etcétera. Te empiezas como a desesperar, ¿no? Entonces, súper importante este tema de la empatía, para poder entender y para poder empatizar con la persona a la cual estás prestándole el servicio. Y es muy interesante porque de hecho, pues este tema de empatizar y de entender primero lo que el cliente está buscando, entender primero los diferentes segmentos, como tú bien has planteado en Ujú. diferentes ocasiones que he tenido la oportunidad de escucharte, pues
no pensar que uno tiene todas las respuestas y que piensa que sabemos lo que el cliente quiere, sino Claro. ir allá, ir a preguntarle, entenderlo y que se sienta entendido, que se sienta comprendido y diseñar nuestros procesos hacia eso. Entonces, Exacto. viene este tema de la transformación digital y cómo algunas empresas nos encontró quizás listas y a otras no tanto, pero ha venido como un efecto acelerador a algo que ya se venía manejando como con más lentitud, ¿verdad? Y sí me gustaría pues Exactamente. darte paso a ti con ese Perfecto. tema que nos traes tan interesante del impacto de la transformación digital y principalmente en el sector financiero. Entonces, todo tuyo, nuestra audiencia está ávida de conocer pues todo este contenido interesante que nos traes. Listo. Entonces, voy a compartir pantalla. Dame un segundo. Perfecto. Sí puedes ver, ¿verdad? Sí, perfectamente. Dame un segundito. Listo. Bueno, entonces, como te comenté, básicamente, bueno, la propuesta de valor con la que nosotros trabajamos es prácticamente un 80% para entidades financieras, ¿no? Entonces, como puedes ver, nuestro propósito aquí es apoyar a la transformación digital a entidades financieras mediante un modelo soportado por herramientas de fácil escalabilidad e integración, ¿no? Que convierta a la organización, súper importante este concepto, ¿no? En ágil, eficiente y escalable. ¿Qué es escalable? Tal vez algunas personas no entiendan este concepto. Escalable quiere decir que se pueda adaptar a los cambios, ¿no? Que si existe un cambio de tecnología, si existe un cambio en el proceso, digamos, la empresa que yo tengo se pueda adaptar a estos cambios, ¿no? Con resultados concretos en tiempos cortos que se traduzcan en una mejor experiencia del cliente, súper importante y bueno, está en negrita, ¿no? Resaltado este tema, la experiencia del cliente que tiene que ser, digamos, el centro de todos nuestros esfuerzos, ¿no? Ahí vienen ya temas de reducción de costos y que el pilar sea la estrategia de innovación, ¿no? Entonces, súper. Sí, dime, Ángela. En ese tema de la experiencia Ajá. del cliente, pues se incluye también la experiencia del colaborador. Exactamente. Es que el cliente lo tenemos que ver como cliente interno y cliente externo, ¿no? Okay. Entonces, si yo no tengo colaboradores motivados, si no tengo colaboradores comprometidos, no van a poder darle un servicio de calidad a mi cliente externo, ¿no? Entonces, siempre cuando mencionamos clientes, nosotros tratamos de englobar tanto al cliente interno como al cliente externo. Perfecto. Perfecto. Entonces, esta presentación era un poquito técnica. Traté de reducirla lo más posible a conceptos digeribles, digamos, por toda la audiencia. Entonces, como puedes ver, mira, cómo empieza la transformación. Entonces, por el cliente, ¿no? Por el cliente y por todos los servicios o digamos, todos los procesos que interactúan con este cliente, ¿no? Tengo la parte comercial. En la parte comercial, bueno, es la parte de cómo llego yo a mi cliente, qué servicios y productos le voy a ofertar, etcétera, ¿no? Toda empresa tiene su área de back office o su área en la cual se procesan todos los requerimientos del cliente, ¿no? Tenemos el área de servicios. Siempre es importante poder diferenciar la parte comercial de la parte de servicios, ¿no? Entonces, la parte comercial es el brazo que me ayuda a venderle un producto a mi cliente, ¿no? Por ejemplo, cuando a ti te venden un celular, te llamó una persona, mire, le ofrezco este celular, tiene ciertas características, ya tú compraste ese celular. Entonces, si tú necesitas un requerimiento en función a ese celular que compraste, no sé, al mes se te dañó o no puedes descargar una aplicación, ahí entra la parte de servicios, ¿no? Entonces, para darte la parte de servicios siempre entra una vez que tú ya adquiriste un producto, ¿no? Entonces, súper importante entender estas dos variables porque son modelos de atención diferentes, ¿no? El modelo comercial es diferente al modelo de servicios, ¿no? Sí. Y en la parte de banca, súper importante tomar en cuenta la parte del riesgo, ¿no? Bueno, en banca manejamos varios tipos de riesgo. Aquí he citado los más tradicionales, que son el riesgo de crédito, el riesgo operativo u otros riesgos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta este concepto, me voy a ir un poco más a la parte comercial. Súper importante entender, por el tema de marketing, la segmentación de mi cliente, ¿no? Entonces,
¿Cuáles son las características en el segmento de mi cliente? Digamos, estas características se pueden dar según variables como los ingresos, los gustos y preferencias, la edad, estos temas aspiracionales de mi cliente, ¿no? ¿Qué me refiero con temas aspiracionales? ¿A dónde quiere llegar mi cliente? O sea, ¿cuál es su aspiración? ¿Cuál es su visión? Etcétera. Y ya entendiendo este tema de segmento, yo le puedo dar una oferta de valor a mi cliente. ¿Qué es esta oferta de valor? Esta oferta de valor es cómo yo voy a satisfacer las necesidades de mi cliente. Por ejemplo, un cliente, yéndonos al tema de la banca, ahí están súper, a un cliente, a un millennial, el millennial o las nuevas generaciones, él no quiere visitar una agencia bancaria, ¿no? Entonces, si ya conozco el segmento, o sea, la característica del segmento, la oferta de valor a ese cliente va a ser que yo le voy a dar un canal de autoatención. ¿Qué es un canal de autoatención? Que este cliente en su celular o en su aplicación web que tenga, ya sea en su computador, etcétera, puede hacer cualquier transacción. Entonces, este cliente no necesita o no va a ir a la agencia bancaria, ¿no? Importante conocer el ciclo de vida del cliente. ¿Qué es el ciclo de vida? Bueno, el ciclo de vida es desde que el cliente entró a mi empresa hasta que se fue, ¿no? Entonces, hay como una curva, ¿no? Esta curva es, el cliente entró y empieza un ciclo de vida de maduración, ¿no? Entonces, en esta maduración, yo le puedo ofrecer productos, le puedo ofrecer servicios, le puedo ofrecer experiencias a este cliente para madurarlo, ¿no? Y obviamente esto es como un círculo virtuoso, ¿no? El cliente está satisfecho y tú como empresa recibes ingresos, etcétera, ¿no? Y ahí donde viene cuando hablas de encantarlo, de mantenerlo de alguna manera pues entusiasmado con los diferentes tipos de servicios o productos que ofrecemos. Claro, es súper importante eso, ¿no? No solamente ya le coloqué a mi cliente, me regreso al tema ahora de banco, ¿no? Le coloqué su tarjeta de crédito, ¿no? Sino también cómo lo puedo encantar yo, lo puedo llamar, qué sé yo, por ejemplo, a este cliente, analicé su segmento y vi que le gusta el tema de gamers o de estos temas de PlayStation, todas esas vainas, ¿no? Entonces le digo, lo llamo y le digo, mira, hay una promoción por el PlayStation 5 en tal lugar, ¿no? O hay una convención de gamers en tal lugar, con tu tarjeta vas a tener tal descuento, etc. Entonces, esas estrategias yo estoy encantando a mi cliente en función de un producto que ya le coloqué, ¿no? Entonces, no dejé estático ese producto. No solamente le coloqué la tarjeta y lo dejé ahí a la buena de Dios, como suele decirse, sino que yo empiezo a explotar a mi cliente en el buen sentido, ¿no? Claro, exacto. O sea, darle seguimiento, acompañarlo en todo lo que es lo que le llamas tú ese ciclo de vida. El ciclo de vida del cliente. Y súper importante porque este ciclo de vida tiene diferentes características, ¿no? Cuando ya el cliente está maduro, hay que ofertarle o mantenerlo o ofertarle otro tipo de productos para que no pierda su valor, ¿no? Y ahí nos vamos al valor potencial. Importantísimo es tratar de inferir o analizar cuál es el valor potencial de mi cliente. Desde que el cliente entra a mi empresa hasta que pasa por la etapa de maduración. Existe también una etapa de declive en el que el cliente también ya no es tan rentable para la empresa y hasta también hay una etapa de salida, ¿no? Entonces, este valor potencial, importante conocerlo en cada una de las etapas en el que el cliente interactúa con nosotros, ¿no? Súper bien. Para la parte de ventas, como te dije, ahorita también continuando en la parte comercial, importante la sistemática comercial, ¿no? La sistemática comercial es cómo yo voy a atender a mi segmento, ¿no? Incluso aquí se trabaja temas de speech, ¿no? Cómo le voy a hablar a un segmento de alto nivel, cómo le voy a hablar a un segmento en maduración, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, que hay diferentes formas, entonces, como tips o formas de dirigirnos a ellos utilizando las palabras, expresiones que más entienden, quizás. Exacto. Formas, también el canal, ¿no? Tal vez tengo un cliente de alto valor, que puede ser el gerente de una empresa,
que ya tiene, digamos, sus 60, 65 años, a él tal vez no le voy a llegar con una promoción en Facebook, ¿no? Bueno, no a todos, algunos sí son bastante digitales, ¿no? Pero a él le puedo llegar tal vez con enviándole una carta en un sobre súper bien elaborado, etcétera, ofreciéndole un producto específico, ¿no? Entonces, súper importante conocer la sistemática comercial porque es la manera como yo le voy a llegar a mi cliente, ¿no? Yéndonos a la parte ya un poco más tecnológica, toda esta parte de ventas o sistemática comercial es recomendable que esté apalancada por una plataforma tecnológica, ¿no? ¿Qué plataforma tecnológica puede ser? Puede ser un CRM, puede ser un chatbot, que bueno, un chatbot es una tecnología en la cual el cliente puede interactuar con un robot. El robot, según bueno, se llama un árbol de comunicación que tú tienes que programarle al robot. El robot, según este árbol de comunicación, puede contestarle automáticamente al cliente, ¿no? Lo he vivido, lo he experimentado en WhatsApp. El chatbot en WhatsApp, el chatbot también como que te va contestando automáticamente dependiendo de tu respuesta en Messenger y ahora recientemente lo vi en Telegram también. Sí. Y sí, es una tecnología que está entrando con fuerza y que, bueno, la gente se está adaptando al uso de la misma, ¿no? Y bueno, cuando tú ya has, digamos, explotado todos estos conceptos, puedes ofrecerle a tu cliente un tema de cross-selling. Bueno, que un tema de cross-selling es si mi cliente me vino a pedir una tarjeta de crédito, yo, bueno, según su perfil también le ofrezco una cuenta de ahorros, le puedo ofrecer también un crédito, le puedo ofrecer un certificado de depósitos, etcétera, ¿no? El upselling, que es subir de categoría a mi cliente según el producto que tiene. Entonces, si mi cliente tenía una tarjeta, qué sé yo, dorada, si tiene su perfil, yo le puedo ofrecer una tarjeta Infinite y ya con eso estoy subiéndole de segmento al cliente, ¿no? Y la parte de prospección, que es, bueno, prospectar los productos a los clientes según mi sistemática comercial y según el segmento que yo ya definí de los clientes, ¿no? Listo. También importante la visión 360 del cliente. O sea, la visión 360 es conocer todos los aspectos de tu cliente, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos trabajar con datos de contacto. Súper importante tener mi base de datos con los datos del cliente, ¿no? A qué celular lo puedo contactar, por qué red social lo voy a contactar, etcétera, ¿no? Valor actual y potencial que ya conversamos, y las campañas, ¿no? Entonces, ¿qué es una campaña? Una campaña es una prospección de productos según una necesidad específica. Por ejemplo, acá, ¿no? Yo sé que en República Dominicana no les gusta mucho el fútbol, pero acá en Sudamérica, cuando ya estamos próximos al Mundial, todos los bancos sacan programas de ahorro para campañas de programas de ahorro para ir al Mundial, ¿no? Entonces, esos son productos que tienen bastante acogida porque a la gente le encanta el fútbol acá. Le encanta el fútbol. Claro, aquí sería el béisbol, entonces. Allá sería el béisbol. La pelota. Sí, allá les encanta el béisbol. Pero en cambio acá suele haber estas campañas vísperas del Mundial y son bastante acogidas, ¿no? Entonces, esta es la parte comercial del cliente. Yéndonos a la parte metodológica, hay que conocer el viaje del cliente o el Customer Journey. ¿Qué es esto del viaje del cliente? Es conocer todas las reacciones que ha tenido mi cliente en todos los puntos de contacto que ha tenido conmigo como empresa, ¿no? Por ejemplo, en una aerolínea, en un servicio de aerolínea, ¿no? Se mide desde que el cliente empezó a comprar el pasaje. Entonces, cómo estuvo la plataforma, si, digamos, pudiste navegar bien en la plataforma, si pudiste comprar rápido tu pasaje, había opciones de devolución, etcétera, ¿no? Luego tú lo puedes medir una vez que el cliente ya está en el counter dejando sus maletas, cuál fue la experiencia del cliente. Después, bueno, si el cliente optó por ir al salón VIP de la aerolínea, cómo lo atendieron. Luego, bueno, ya en el servicio prestado ya de vuelo, ¿no? El vuelo llegó a tiempo, cómo fue la atención de la aeromoza en el vuelo, y al final que el cliente ya llegó al lugar de destino, las maletas llegaron bien, no se perdieron las maletas, etcétera, ¿no? Entonces, como tú ves, son
un montón de interacciones, son varias interacciones en las cuales el cliente, digamos, en una aerolínea, ¿cuál es el servicio principal? El viaje, ¿verdad? Pero Y la a mí llegada a tiempo, exacto, confiable. exacto, llegar a tiempo, confiable, pero digamos que todo eso salió bien. El viaje salió bien, te atendieron súper bien te atendieron súper bien las azafatas, la comida era buena, no hubo turbulencia, bueno, que eso no depende del servicio, pero ya, digamos que te encantó el viaje, pero llegaste a destino y tu maleta no llegó, que a mí me ha pasado algunas veces. Entonces, Claro. todo ese esfuerzo que tú como empresa pusiste en tu servicio principal, que era del viaje, se perdió porque el cliente ya su experiencia se dañó porque no le llegó la maleta. Por su maleta le llegó, o sea, ha habido casos, bueno, a mí también me ha pasado, me han sustraído cosas de mi maleta, entonces de No. ahí, O llega a de ahí dañar. llega dañada, golpeada, entonces toda la experiencia como cliente ya se dañó, ¿no? Por ese detalle, ¿no? Entonces, nosotros cuando prestamos un servicio es súper importante tener el detalle de que todas las interacciones con el cliente van a ser buenas o de la mejor manera. Yéndonos un poquito más ya a la parte de herramientas tecnológicas que nos permiten apalancar no solo la experiencia del cliente, sino temas ya de transformación digital. Súper importante la analítica de datos, ¿no? ¿Qué es la analítica de datos? O sea, la analítica de datos me permite a mí, según las interacciones que tiene el cliente conmigo, tratar de mejorar su perfil o tratar de darle una oferta de valor personalizada a este cliente, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú sí has visto que cuando tú vas a Facebook o buscas o le diste clic, digamos, en un link de autos, después te empiezan a salir un montón de propagandas de autos o de autos con las características que tú estás buscando, ¿no? Sí. Entonces, eso es la analítica de datos. La analítica de datos recoge todas las interacciones que tiene el cliente con alguna plataforma disponible y empieza a crear campañas, empieza a crear oferta de valor, empieza a crear un segmento del cliente, etcétera, ¿no? Y eso es lo que te decía al inicio de la charla, cuando tú me preguntabas qué recomiendo yo a una persona estudiar, ¿no? Entonces, Claro. es este tema de analítica de datos. Por ejemplo, todas las personas que trabajan en Facebook, en Instagram, en todas estas empresas de redes sociales son expertos en analítica de datos. ¿Y por qué? Porque, digamos, ellos tienen un modelo de negocio. Por ejemplo, Facebook, que es una de las empresas que mayor cotiza en bolsa y que, bueno, su dueño Mark Zuckerberg creo que está entre los top 5 de los más millonarios del mundo. Por ejemplo, Facebook no te cobra por utilizar su servicio, ¿verdad? Entonces, no, pero utiliza los datos. Claro, pero tú le estás dando un valor súper importante a Facebook, que son tus datos. Tú le das datos de dónde vives. Tú cuando subes a una red social, mira, estoy comiendo, ¿dónde puede ser? Estoy comiendo en Adrián Tropical. ¿Listo? Entonces, exacto. tú subiste la foto con tus amigos que te estás comiendo un sancocho. Entonces, Facebook ya empieza a conocer, según tus gustos, tu perfil. Entonces, ¿qué hace Facebook? Ahí viene el concepto, ¿cuál es el modelo de negocio de Facebook? Es monetizar el dato. Entonces, le da valor a tus datos, le da valor a tus transacciones y las vende a otras empresas. Entonces, ese es el modelo de negocio de esas empresas y es por eso la importancia de la analítica de datos, ¿no? Y de la inteligencia artificial. Estos dos conceptos van siempre de la mano, ¿no? Entonces, para automatizar procesos, bueno, eso es una parte técnica, no lo voy a ahondar mucho. Entonces, BPM, las apps, que son, digamos, habilitar canales para poder transaccionar con mis clientes, y temas ya tecnológicos de la nube, ¿no? Que es para guardar información, etcétera, ¿no? Listo, Ángela. No sé si quieres tengo más información, no sé si quieres que profundice en algún tema, etcétera, o cómo vamos direccionando la conversación. Mira, realmente el tema de la analítica de datos, principalmente por la seguridad de la información, desde el punto de vista del impacto de esta transformación, sí en el sector financiero, pero en el cliente del sector financiero. ¿Cómo desde tu experiencia, tanto en cuanto a la transformación digital
en un banco, en una empresa, pero también tu experiencia como cliente. ¿Cómo nosotros tenemos que prepararnos para esto? O sea, ya está aquí, pero, Sí. pero ¿qué tendríamos que hacer nosotros como clientes del sector financiero para poder nosotros beneficiarnos y sin comprometer tanta información? Claro, bueno, es buena pregunta, es súper importante. Más que nosotros hacer como clientes es qué hace el banco para asegurar la seguridad de tus transacciones. Sí, eso sería muy, muy importante precisamente para generar esa tranquilidad y esa confianza en el cliente. Por Sí, ejemplo, me gusta. hay un modelo que se llama phishing, más o menos. No, tal vez lo estoy pronunciando mal, No, está pero perfecto, es phishing. perfecto. Phishing, en el cual una persona, bueno, se crea una página falsa en la cual te manda una promoción, etcétera, o te manda un crédito y tú ingresas tus datos bancarios, ¿no? Entonces, una vez que tú ingresaste tus datos, esa persona ya tiene, digamos, tiene tu usuario, tiene tu contraseña y puede robarte el dinero, ¿no? Eso justamente estaba viendo una noticia ayer que pasó en Ecuador que capturaron una banda que se dedicaba a esto y que le había robado dinero a un montón de personas, ¿no? Entonces, nosotros como usuarios siempre tener la responsabilidad de informarnos de cuáles son los tips de seguridad, de seguridad que nos brinda el banco, porque los bancos, bueno, te tienen que dar, digamos, toda la información en función de seguridad, ¿no? Por ejemplo, lo que siempre te dicen es, nunca des tus claves personales en ningún call center ni en ninguna página que no sea la del banco, ¿no? Entonces, esa, digamos, es como la práctica general que nosotros como clientes deberíamos seguir, ¿no? Porque si tú ya diste tus claves y todo, ya es tu responsabilidad como cliente, ¿no? Entonces, tú tienes que siempre informarte, es tu responsabilidad informarte de todos los mecanismos de seguridad que tiene tu banco para que puedas transaccionar, ¿no? Y los beneficios de transaccionar digitalmente es, bueno, para el banco son más que para nosotros como usuarios, ¿no? Para el banco se ahorra un montón en transacciones, en costo de la transacción, perdón, porque tú sabes que el costo de la transacción en un canal presencial, ya sea en una caja, en un ATM, es mucho más caro para el banco que en un canal virtual, ¿no? Entonces, ya nosotros también, nosotros como usuarios, también hay muchos beneficios porque el tiempo que se gasta en ir al banco, en hacer la fila, yo siempre traduzco este tiempo también a que, por ejemplo, ese tiempo lo puedes pasar con tu familia, ¿no? O tal vez si quieres monetizar ese tiempo, tú, por ejemplo, pasaste 2 horas haciendo un trámite en el banco. Yo le digo, mira, ¿cuánto ganas tú, digamos, por hora? Me dice, mira, yo gano promedio $10 la hora. Entonces, mira, yo digo, tú perdiste ahora $20 porque esas 2 horas que tú las pudiste dedicar a otra cosa que te pagan $10, tú lo perdiste en el banco, ¿no? Entonces perdiste $20 en hacer una transacción, ¿no? Entonces, básicamente esos son todos los beneficios que yo Mucho veo de más este tema ahora, de... claro. En época de pandemia me encanta ese razonamiento porque Ujú. ir a hacer una cola Claro, ahora es mucho más riesgoso eh, que, claro. que antes. Entonces, antes todavía la gente se lo permitía, pero en este caso o estamos privilegiando las transacciones en línea o el autobanco antes que ir a hacer esa cola o interactuar en la oficina con el personal, lo que nos pone quizás, nos da mayor seguridad a nosotros como usuarios, pero también al personal del banco, ¿verdad? Así es, claro, o sea, ahora ya llegamos a un tema de hasta arriesgar tu vida, y no solo tu vida, sino tal vez la vida de tu familia, ¿no? Al ir a hacer, qué sé yo, fui a retirar del banco 1,000 pesos y por eso me contagié de COVID y contagié a mi familia, ¿no? Entonces no tiene sentido, ¿no? Entonces, todos los bancos nos están brindando medios para que nosotros no tengamos que exponernos en ese sentido. En tema de ciberseguridad, yo he notado también, y quizás un mensaje algo muy práctico y sencillo para quienes nos están escuchando, he notado, y me corrigen por favor, José, si estoy equivocada, que llegan mensajes de repente de los bancos, ¿no? Ujú. Que aquí está su estado y le tiene que dar clic
para poder accesarlo, o necesitamos validar su información y entonces tiene que darle clic a este enlace. Yo he recomendado a las personas que me han comentado que han recibido este tipo de mensajes, mi mamá una de ellas, yo he recibido también, no le den clic a nada. No le den clic a ningún enlace sin antes validar que viene de la fuente correcta, porque de repente te comienzan a mandar que usted ha ganado un premio en tal lugar. Primero pregúntate, ¿tú jugaste algún boleto en ese lugar? Exacto. Si no, no te lleves del impulso. Esos son temas que hay que pensarlos 2 veces. Antes de compartir información por las redes, por WhatsApp, validar la fuente, pero más importante que cuando nos llegan estos mensajes extraños a nuestro email, tratemos de no darle al enlace sin averiguar si realmente viene del banco. No sé si los bancos están mandando ese tipo de mensajes, pero yo creería que no. No, generalmente los bancos nunca mandan mensajes con links para estos temas, ¿no? Un tip para temas de seguridad de la información es que siempre que te llegue un mensaje o un correo de tu banco, siempre tiene que ser HTTPS, o sea, tiene que tener la S. Si te llega HTTP y te dice que es de tu banco, no es de tu banco, o sea, es que te están queriendo robar la información. HTTPS es un protocolo de seguridad de hipertexto, ¿no? que se utiliza por estos temas de seguridad. Entonces, por ejemplo, si tú como Ángela Marzo te creas una página web, te va a salir HTTP. Entonces, los bancos utilizan este protocolo de hiperseguridad para... Yo no sabía eso, así que ya saben todos que para poder validar si viene de una institución, tiene que ser HTTPS. Porque generalmente son http://www, pero no, los bancos utilizan estos temas de hiperseguridad. Bueno, es un tip que se puede utilizar, pero súper importante también lo que tú comentabas, no abrir links que nosotros no conocemos o que tenemos dudas que no son de fuentes confiables, ¿no? Entonces, súper importante tomar en cuenta esos temas para tener la seguridad y para poder transaccionar tranquilamente en los medios digitales. Claro, sentirse más seguro. Yo lo que hago también es que cuando recibo ese tipo de mensaje, quizá vamos a dejar de compartir pantalla para entonces despedirnos un poco en un ratito, unos minutos de nuestra audiencia. Yo a veces lo que hago es que también veo el tú, o sea, de dónde viene el mensaje. Entonces voy a ver si es una dirección, pues, válida, porque a veces luego de la arroba, el dominio que trae muchísimos caracteres y letras y números, en lugar de ser un edu.com o un, qué sé yo, city.com.do, no sé. ¿Sí ves? Y cuando yo veo que tiene esa cantidad de caracteres, inmediatamente yo digo, esto no es de confiar, y lo elimino el mensaje de una vez. Gracias a Dios yo no he tenido mayor problema, y es lo que recomiendo desde ese punto de vista a todos los que nos escuchan. Reciban un mensaje con un enlace diciendo que debe de validar su data, o que aquí viene su estado de cuenta, me ha llegado también, no he pedido un Uber y me ha llegado una notificación de que he pagado un Uber, y que para poder identificarme o decir si es correcta o no esa transacción que yo he hecho, debo seguir ese enlace. Inmediatamente hay un enlace, duden de esto y vayan a ver, primero a preguntar antes de darle clic, porque puede ser un virus, o puede ser un phishing o algún tipo de fraude. Entonces, listo. Bueno, pues agradecerte, José, y pues desearte lo mejor en el resto de tu día allá en Ecuador. Invitarte, nuestra media isla estaría contenta de recibirlos cada vez que vengan, y pues aquí estamos también para ustedes. Muchas gracias, Ángela. Gracias por la invitación y saludos a esa gente linda de República Dominicana.
Un abrazo, José. Chao. Gracias por todo. Chao, chao. Sabios, expertos y genios, una producción de Kerden y Medina.